Carmen Salinas, rituales, sacrificios, Andrés García diciendo que le rezaba al diablo. Sí, vamos a hablar de eso. Pero no como lo están haciendo todos, porque todos hacen lo mismo siempre. O se creen todo o descartan todo. Y en los dos casos pierdes. Porque convertir el sufrimiento de niños reales en contenido viral es exactamente lo que el enemigo quiere. Y hoy quiero que salgas de este video viendo la batalla real, no el chisme simplemente. ¿Cómo reaccionas tú cuando ves este tipo de noticias? ¿Te vas al yo no creo nada o me creo todo? De eso y más hablamos hoy en The Rosiris Effect. Bienvenidos a The Rosiris Effect. En los últimos días, el testimonio estremecedor de un hombre llamado Beto se hizo viral en internet. Este hombre asegura que a los 9 años fue secuestrado y fue entrenado para matar. Y dentro de las cosas que hacía desde muy niño era robar bebés. Y estos bebés luego eran utilizados en sacrificios satánicos. Y dentro de esta controversia sale el nombre de una celebridad muy importante en México, yo diría que en toda Hispanoamérica, la gran Carmen Salinas. Él dice que de los bebés que él se robaba, él se los llevaba a ella y ella los utilizaba en sacrificios satánicos. Y en medio de esta controversia resurge una aseveración que hizo el actor Andrés García por allá en el 2002, cuando tuvo una polémica con Carmen Salinas y él aseguró en un programa de televisión que ella era diabólica y que no le rezaba a Dios, que le rezaba al diablo. Estas dos piezas juntas han hecho explotar el internet. Y el programa de hoy no es para hacer chisme, no es para dictar sentencia y para decir, sí, Carmen Salinas es diabólica e hizo sacrificios. La intención de hoy es entender la realidad del mal espiritual, porque estas prácticas han existido desde hace siglos, milenios, desde que el mundo es mundo. Y cuando se hablan de estos temas, sobre todo cuando se hacen virales, dejamos de lado la verdadera desgracia aquí, que es que existe una verdadera explotación, victimización de los más inocentes y que siempre la maldad opera tomando a estas criaturas lo más puro, lo más inocente de la creación de Dios. Y también nos encontramos ante la situación de cómo debemos reaccionar ante este escándalo que está en todos lados en internet. Debemos condenar a Carmen Salinas y de una creer que esta aseveración de este hombre que está en la cárcel en este momento es cierta, o debemos simplemente descartarlo y decir eso es mentira. Y también al hacer eso estaríamos olvidándonos de verdaderas víctimas que pudiesen haber estado involucradas en este caso y en casos alrededor de esto que denuncia o que revela este preso que él mismo dice que no tiene nada que perder y que por eso es que está contando toda esta verdad. Ahora, en caso de que algunos de ustedes no sepan de lo que estoy hablando, les voy a dar un súper breve contexto. Existe un podcast llamado Penitencia. Y en este podcast la periodista va a cárceles y entrevista a sentenciados, a presos que ya están sentenciados y están en la cárcel para que cuenten su historia. Y este podcast hace unos días entrevistó a un reo llamado Beto. Este episodio tiene más de 12 millones de vistas a este momento que estoy grabando este programa. Y en esta entrevista, Beto cuenta cómo fue su vida. Él fue abandonado desde que nació, luego fue, recogido por una familia, por un hombre poderoso que abusó de él desde muy pequeño, desde que era muy pequeño. A los 5 años ya estaba viviendo en las calles y a los 9 fue reclutado por una organización que, según él, esta organización es formada por el propio gobierno de México. Y esta organización lo entrenaba a él y a otros niños pequeños para matar y para hacer otras cosas terribles. Y él explica que usaban a niños pequeños porque los niños pequeños pueden entrar a todos lados. Un niño pequeño puede corretear por los pasillos de un hospital y nadie va a sospechar que se va a robar un bebé. También él era utilizado como objeto de distracción, se ponía a llorar en la calle y le pedía ayuda a un señor específico diciendo ayúdame, me perdí, y llevarlo al estacionamiento, y ya en el estacionamiento lo estaban esperando los miembros de esta organización criminal para matar a esa persona. Es una historia bastante cruda y terrorífica. Yo les voy a dejar el link de ese episodio en la descripción acá abajo para que ustedes vayan y lo vean y lo escuchen por ustedes mismos. El tema es que él dice que él se robaba bebés desde niños. Incluso él cuenta que los demás niños que entrenaban con él les hacían entrenamientos muy fuertes y cuando alguno de esos niños fallaba en el entrenamiento,
lo desvivían allí mismo. Incluso la noviecita que él tenía la desvivieron frente a sus ojos porque no pasó un entrenamiento correctamente. Así que su vida siempre estuvo rodeada de horror, de violencia, de muerte. Es un niño que creció en el horror, un niño que creció haciendo cosas terribles y, como él mismo dice, ya no tengo nada que perder, ya estoy sentenciado y ya puedo hablar. Ahora, cuando en esa entrevista él habla acerca de los niños que se robaba, menciona a algunos personajes importantísimos del gobierno, de la política y de la farándula mexicana. Los nombres fueron tapados por un pip, pero uno de los nombres no fue tapado y fue el nombre de Carmen Salinas. Podemos asumir que quizás tapan el nombre de los demás porque siguen vivos. Carmen Salinas ya murió y quizás por eso abiertamente dejaron el nombre. Yo les recomiendo que vayan a ver el video y escuchen esa parte a ver si pueden detectar quiénes son los otros nombres que él menciona, porque yo sí los detecté, pero no lo voy a hablar acá porque no tengo la seguridad. Voy a hablar solo del caso Carmen Salinas. Por supuesto, sale la familia de Carmen Salinas defendiéndola, diciendo que ella ya no está para defenderse, pero los tiene a ellos para defenderla. Niegan que todo esto sea cierto. Hablan de que era una señora súper católica. Y a la par de esto, desempolvan en internet una entrevista cuando Carlos García la acusó directamente en un programa de televisión y la llamó diabólica y que no le rezaba a Dios y le rezaba al diablo. No estoy aquí para decir si es inocente o culpable, eso le corresponde a Dios. Lo que sí quiero aprovechar este momento es para hablar de 3 cosas que sí sabemos. 1, que el demonio existe y odia especialmente a los niños. 2, que sí existen las redes de crimen y oscuridad que usan a niños, cuerpos y almas como moneda de cambio. Y 3, que también existe una cultura del espectáculo que se alimenta de estas acusaciones extremas, del morbo y de la fama, incluso después de la muerte de una persona. También tenemos que tener en cuenta que está el mal real y el show que se hace del mal. El mal real, existe, no es cuento. Las escrituras están llenas de ejemplos donde niños son atacados. Por ejemplo, Faraón ordena matar a los niños varones hebreos en tiempos de Moisés. Herodes manda matar niños de Belén para intentar destruir a Jesús. A lo largo de la historia, muchos cultos paganos sacrifican niños, sacrifican humanos. Y eso en los tiempos antiguos, pero en los tiempos actuales eso continúa. Los niños siguen siendo víctimas del horror y de la maldad. El aborto, la trata, la porno infantil, todas las formas de explotación que existen en este momento siguen esa misma lógica, destruir la inocencia para servir al mal, a un sistema de muerte. Todo esto es real, no necesitamos que un podcast se haga viral para saber que al demonio le encanta destruir lo más puro y lo más inocente. Pero otro problema que tenemos aquí es el espectáculo del mal. Es convertir testimonios de horror real en entretenimiento, es usar nombres de famosos como carnada y hacer de este contenido un alimento del morbo. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros reaccionar ante este tipo de acusaciones tan extremas? Sobre todo si somos creyentes, si somos cristianos, si somos católicos. ¿Nos unimos al morbo, nos unimos al chisme o simplemente decimos eso es mentira, esas son conspiraciones, todo es mentira? ¿Qué hacemos? La verdad es que deberíamos evitar los 2 extremos. Debemos evitar la ingenuidad y pensar que eso nunca pasa, que los artistas son buenos, que todo eso es teoría conspirativa, que esa es la gente loca conspirativa. Ese es un extremo. Y el otro extremo que debemos evitar es el morbo conspiranoico, el pensar que todo famoso es satánico y todo lo que escucho de inmediato lo asumo como cierto y lo reposteo y lo retuiteo. La postura que yo recomiendo, si es que de algo sirve mi opinión, es, bueno, yo no sé qué hizo X persona en concreto, no me toca a mí juzgar su alma. Pero también tenemos que tener presente que el mal es real, que sigue cobrando víctimas, especialmente entre los niños, y eso a mí me tiene que doler y me tiene que mover a algo. Y cuando digo que me tiene que mover a algo, no es a retuitear, no es a comentar, porque no estamos haciendo absolutamente nada. Cuando estamos en el mundo digital, los guerreros del teclado, no estamos haciendo nada con eso. Oración. Orar por esas víctimas reales que sí existen, ya sea en el caso de Carmen Salinas o no en su caso, pero existen desde que el mundo es mundo. Orar por la conversión de esas personas que están perdidas en esas historias de horror como la de Beto, en esas infancias terroríficas llenas de violencia, llenas de trauma y que crean adultos
completamente desajustados y que son capaces de hacer horrores desde una edad muy temprana. Debemos orar por la inocencia de los niños, porque se mantenga esa inocencia de los niños, proteger a nuestros hijos, proteger a nuestros niños de la vida real, no simplemente respondiendo por internet. Por un lado, se normaliza el tema. Empezamos a hablar de satanismo, pactos, rituales, sacrificios de bebés, como si fuera una subtrama de televisión, como si fuera un show de televisión. Empezamos a trivializar un problema real y realmente espantoso. Y eso es lo que a mí más me preocupa de las redes sociales, que aquí estamos hablando de víctimas reales, estamos hablando de un flagelo de la sociedad, de un flagelo espiritual, y queda trivializado a viralidad, a posts, y nadie hace nada en la vida real. Por otro lado, cuando ocurren estos eventos virales, se mezcla la realidad con la mentira, todo se convierte en un show, y esto hace que muchos terminen diciendo nada es real, todo es exageración, todo es un show, todo lo hacen por viralidad, cuando en realidad hay víctimas reales. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre todo esto? Que los que deberían abrir los ojos no lo hagan, que los que ya están obsesionados con el tema vivan en paranoia, y que al final los niños, las víctimas reales de este tema, sigan desprotegidos. Por eso es que tenemos que alejarnos de los extremos, no ser ni tan ingenuos ni tan conspiranoicos, porque cuando nos vamos a esos dos extremos nos olvidamos de que hay una realidad y no estamos haciendo nada, y estas cosas siguen pasando. Ahora, también tenemos que preguntarnos algo, porque siempre los niños son el centro del horror. Tenemos el caso de Carmen Salinas en este momento, tenemos el caso de los Epstein Files, que es una desgracia, es un horror, y queda allí también evidenciado como en las altas esferas políticas, en las altas esferas de las artes, siempre los niños son victimizados, siempre los más vulnerables, siempre los niños pequeños son los que utilizan para los mayores horrores. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que es muy simple. El demonio odia a los niños, odia la pureza de los niños, y por eso cuando no es con sacrificios o con cosas satánicas, entonces ya atacamos a los niños con la cultura, cuando se sexualiza a los niños, cuando se usan como mercancía, con ideologías que quieren romper la identidad de los niños en edades tempranas. Más allá de que si Carmen Salinas hizo esto, no, lo que tenemos que tener en claro es que la guerra espiritual por los niños es real y no podemos quedarnos dormidos. Y también vivimos en una época en la cual el internet no está regulado. Recordemos que el internet sigue siendo relativamente nuevo, las redes sociales siguen siendo relativamente nuevos, y tenemos testimonios con un peso y con una importancia y con una rudeza tan grande, una realidad tan dura, y esto se convierte en likes, en retweets, en hacernos virales, en sacar un clip allá, sacarlo fuera de contexto, otro clip aquí, otro clip allá, y la vida se ha reducido a un reel o a un TikTok, cuando estamos acá hablando de un hecho real, de víctimas reales, del mundo real. Pareciera que el mundo está más concentrado en hacer ruido, en responder en internet, en participar en la destrucción de la fama de alguien que no puede defenderse, sea cierto o no, solo Dios lo sabe. Todos queremos participar de eso, retuitear, comentar, agarrarnos a pelear en los comentarios con alguien. Y la verdad es que nosotros deberíamos estar llamados a algo más alto, a exigir verdad y contexto, a consumir menos morbo y a cuidar nuestra boca y nuestras manitos cuando escribimos en redes. Yo no sé qué había en el corazón de Carmen Salinas ni en el corazón de Andrés García. Solo Dios sabe a qué oscuridad pertenecían o a qué claridad pertenecían. No está en nosotros, no está en mí decir me parece que esto es verdad, me parece que esto es mentira. Se lo dejo a Dios. Lo que sí es cierto y tenemos que tener siempre presente es que el mal existe y que el favorito del mal para hacer daño son los niños. Tenemos que cuidar a los niños, no podemos descuidarnos. No toda maldad hacia los niños viene empaquetada con violencia o con una noticia viral y terrorífica como esta. La mayoría de las maldades que le están haciendo a los niños ahora viene empaquetada en un paquetito de regalo lindo, con un lacito, en forma de ideología de género, en forma de amor a todos, en forma de comprensión, en forma de inclusión, de unidad. Y desde muy pequeños estamos sexualizando a niños que en realidad en esas tempranas edades están es para jugar, para aprender, para descubrir el mundo a su tiempo. Así que
más allá de este horror, no nos olvidemos que también está un ataque a los niños empaquetado con un papel de regalo de Hello Kitty con un lacito rosado. Ahora me gustaría leer en los comentarios, ¿cómo reaccionas tú ante este tipo de noticias? ¿Eres de los que dice de una, me lo creo todo, es verdad? ¿O eres de lo que por el contrario dice, no creo nada, todo es una conspiración? Y si este video te gustó, no te pierdas otro episodio de Rosiris Effect, donde siempre vamos a estar analizando los temas de actualidad que afectan tu realidad y sobre todo que afectan tu realidad espiritual. Porque la guerra espiritual, la teología está en todo. Está en la política, está en la cultura, está en lo que vemos, en lo que leemos, está en todo. Así que no podemos desconectar una cosa de la otra. Si te gustó este episodio, suscríbete, envíaselo a alguien que necesite verlo. Gracias por estar acá. Nos vemos pronto en otro episodio de The Rosiris Effect.